No, Bueno, respecto a la pregunta de cuáles son los pasos que debe seguir el historiador, eh, lo primero, desde mi experiencia, es tener claro qué es lo que quiere investigar, definir tú, lo que tú quieres. La segunda manera es por qué quieres escribir eso, por qué quieres investigar, por qué y para qué. El tercer paso es saber si sobre ese tema que tú has trabajado, quieres trabajar, ya hay otras investigaciones al respecto. Otro paso que debe para el momento investigar es sobre cuál es la concepción de la historia o el método, la teoría que vas a usar para explicar, para estudiar ese aspecto. El otro asunto que tiene que ver con, pues ya propiamente con el proceso mismo del trabajo, con el proceso mismo de la estructura que va a tener tu trabajo. Otro elemento importante tiene que ver es cuál es la idea central que guía tu trabajo, lo que algunos le llaman la hipótesis. Y otro elemento que debe tener un investigador es las fuentes, ¿para qué? Es decir, de investigación. Y el último punto, que ahorita de una manera sí es ¿para quién es esta historia? ¿Es para consumo de la comunidad de historiadores? ¿O es para consumo de los historiadores y del público que no es historiador, la gente común y corriente? Entonces definir, y en ese sentido también vale decir la manera de narrar. Porque si vas a narrar, vas a publicar para el público, pues tienes que tener un método de narración y un estilo que lo entienda. ¿Cuál es la función social del historiador? Pues aquí depende de qué historiadores estamos hablando. Si lo vemos, para mí, la función para mí el historiador tiene una función no solamente tiene una función de generar, no solamente entender el pasado y el presente, entender el presente como parte de un proceso histórico, pero bajo una visión crítica. Y esta visión crítica tiene que ver con tu concepción que tengas, tu concepción filosófica y con tu concepción que tengas sobre la sociedad. Y entendiendo, cuando digo sociedad, no solamente a la sociedad de los seres humanos, sino la relación de los seres humanos con la naturaleza. Es decir, yo digo que en nuestra sociedad capitalista, la historia debe generarse un pensamiento crítico en la historia. Y esto pasa por entender la naturaleza de la sociedad nuestra. Entonces, en ese sentido, si este historiador tiene una concepción burguesa o de una corriente positivista, obviamente que su crítica se quedará en el plano de lo que le dé su crítica. Desde mi punto de vista, yo haría de la historia, pues, adoptaría una actitud militante. Eso no quiere decir una actitud ideológica en cuanto dejando al margen el proceso, ¿no? Sino, si yo voy a estudiar los procesos en la sociedad capitalista, por ejemplo, el comportamiento de la clase empresarial desde finales del siglo XX y ahora, en una historia económica, pues obviamente que adoptaré una posición, si la adopto de visión crítica, es para criticar, visión crítica, y reivindicar, obviamente, aquellos intereses de la sociedad que se consideren importantes. Depende de la investigación que quieras hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer la historia económica de las sociedades del México antiguo, es decir, las sociedades antes de la conquista en México, por poner un ejemplo, obviamente, ¿cuáles son las fuentes escritas?
pues serían los códices, pero los códices, no todos los códices se hicieron en esa época. Aquí hay otra fuente muy importante para la historia antigua. Yo quiero hacer la historia de la economía y de la sociedad, por ejemplo, mexica. Yo necesito, aquí tengo que auxiliar en otras fuentes como la arqueología. La arqueología para mí representa una ciencia auxiliar muy importante porque me va a dar material que me permite inferir. La otra fuente puede ser lo que te dé la antropología económica también, o la historia oral. Es decir, no necesariamente, depende del periodo que tú quieres. Depende de la naturaleza del objetivo, del objeto de estudio. Entonces,